los circuitos eléctricos siempre va a haber potencia reactiva e inductiva, ¿no? Nosotros el capacitor como electricista no lo usamos para transformar energía eléctrica en campo eléctrico para trabajar sobre algo. Son potencias muy pequeñas, no así como ustedes que en los circuitos electrónicos está el capacitor que almacena energía para el proceso siguiente. Acá no, nosotros no lo usamos. Entonces, y no hay nada que transforma par mecánico, flujo luminoso, como si la reactancia inductiva, o sea, la inductancia. La reactancia inductiva transforma. Transforma la energía eléctrica en campo magnético, que produce par mecánico, flujo luminoso. Así que bueno, eso sería. Por eso transforma potencia aparente. Raíz cuadrada de 3, U por I, si es trifásica, o U por I si es monofásica. Bueno, esto hace referencia a lo que es el desplazamiento que hay entre la corriente y el flujo. Es largo el tema, pero bueno, obvio, después lo pueden ver tranquilo. Eso no es problema. Lo que sí queda que tengo un pequeño desplazamiento de la corriente de magnetización y la del flujo, debido a la pequeña pérdida que tengo en el ciclo de histeresis. Habíamos dicho que esta parte del ciclo corresponde a que tiene que ser angosta, lo más angosta posible, porque es la que corresponde a las pérdidas magnéticas. Pero yo no quiero tener pérdidas en la máquina que estoy fabricando, quiero sacar mejor rendimiento. Entonces, esto aduce a una gráfica de que la corriente base está desplazada del flujo magnético, desde el punto de vista fasorial. Y eso es debido a que tengo la combinación de las pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización. Pero bueno, que no es senoidal pura la onda, a eso se refiere también. Pero siempre la consideramos dentro de la tolerancia que es bastante senoidal. Entonces, si fuese sin pérdida, tendría la I sub 0, estaría en fase con respecto al flujo, porque siempre el flujo lo tomo de referencia para el cálculo de todo el diagrama fasorial. Siempre el flujo lo tomo como referencia porque es común para los dos bobinados. Si no tengo pérdida, I sub 0 es el que genera phi. Pero como tengo pérdida, evidentemente que voy a tener un pequeño desplazamiento. Este ángulo de pérdida, le llaman, un nombre técnico, ángulo de pérdida. Evidentemente que tiene que ser lo menor posible. Y evidentemente que si tengo este valor entre I sub 0 y tengo phi sub 0, que es el coseno phi, que después vamos a ver en vacío, que es el desfasaje entre tensión y corriente en el primario del transformador. Y evidentemente, una vez que uno conecta un transformador a una fuente de tensión, para el prestador de servicio eléctrico es una inductancia pura. Esto es lo que hace referencia a lo que comentaba recién. Que considera como solenoide. Sí, una senoide, básicamente. También se lo considera así como un. Y bueno, esta va a estar representada por la componente pérdida en el hierro y la componente magnetización. La suma de las dos me va a dar I sub 0. Me parece que me voy a quedar con poco tiempo. No me acuerdo qué tiempo quedan 6 minutos. Todavía estamos. Entonces tendría la parte correspondiente a construir el diagrama fasorial, que la única función que cumple es ver el desfasaje que hay entre tensión y corriente en un transformador, en un motor o en un generador. En el caso particular de los flujos, el flujo de dispersión, que es lo que tenía en cuenta con los efectos del cálculo, directamente lo que estoy tratando de hacer ahora es al núcleo propiamente dicho, de dejarlo ficticiamente el núcleo,
pero desglosar lo que es la resistencia del alambre de cobre y el flujo disperso producido por la bobina, que se cierra, el campo magnético se cierra, no en el núcleo magnético, sino en el aire. Y lo tengo que generar y, por supuesto, lo tengo que tener en cuenta. Así que por eso está X de 1. O sea, en una bobina voy a tener en el circuito básico la malla primera del bobinado primario, voy a tener U1, que es la tensión que aplico, va a ser igual a, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la caída de tensión en el resistor, la caída de tensión en la reactancia y dispersión y la caída de tensión debido a la fuerza contraelectromotriz. Eso, fasoriamente hablando, tendré que hacer un diagrama fasorio, que es lo que tenemos acá. Ahí se va a 4,55, me queda de tiempo. Yo les voy a pedir después en la próxima clase, porque hoy Cadera no va a estar en clase. Me dijo que ya después le va a pasar los tips para transformador trifásico. Quería avanzar un poco más con ustedes, pero lamentablemente yo tengo clase ahora a las 9:30, no sé qué son, 21:30. Voy a tratar de avanzar lo más que se pueda, pero es la representación de lo que es el diagrama fasorio. El transformador después lo tendría en carga, acá tendría la que corresponde al flujo de dispersión del bobinado secundario y la resistencia interna del bobinado secundario. No tienen clase con Cayuela. Ya mañana Cayuela le va a entregar, les va a dar la parte de transformadores trifásicos, como dice el comentario. No, lo que yo decía es que quería seguir avanzando con usted por acá, pero como tengo clases más luego, 9:30, se me va a complicar un poco. Pero bueno, hemos tratado de avanzar lo más que he podido. Ahora, me quedaría la parte de los ensayos de transformadores, que eso es lo que quería tratar de avanzar. En el caso particular de llevar los parámetros del primario al secundario, o del secundario al primario, siempre a través de la relación de transformación. Bueno, esto es básicamente el desarrollo de, como es anteriormente, que no dije, la corriente del secundario, cuando yo coloco una carga en el secundario, la corriente del secundario se llama corriente de desmagnetización del núcleo magnético. Porque como se entera de que hay una carga, produce un campo magnético tal que se opone al campo principal. Porque como el flujo tiene que mantenerse constante, ¿qué va a suceder? La fuerza contra el motriz disminuye, por lo cual en la tensión en el primario puede circular la corriente debido a que la fuerza contra el motriz E1 disminuye. Al disminuir E1, la fuente de tensión puede hacer circular más corriente por la malla del bobinado primario. Va a producir más flujo, más amplias vueltas, por lo cual tiene relación directa la corriente I2 con I2'. I2' sería la corriente del secundario elevada al primario. La corriente I0 más la corriente I2' me va a dar la I0, que es la que me va a mantener el equilibrio del sistema electromagnético. Bueno, y este sería el diagrama que corresponde a, sería la corriente del, me vuelvo acá, sería la I0, después tendría la I2', que es llevar la corriente del secundario al primario,
por supuesto, igual y opuesta, y con el valor que corresponde con la relación de transformación. La suma de las dos me va a dar la IC1. Y después el mismo gráfico de circuito diagrama fasorial con las caídas de tensión, la fuerza contracción motriz, la caída de tensión en la resistencia y la reactancia de dispersión primaria. La suma de ellos me va a dar la tensión U1. Y esto sería el desarrollo de todo lo que es llevar los parámetros del primario, del secundario al primario. Y me quedaría el circuito equivalente, básicamente es representativo de, teniendo en cuenta las pérdidas, de un resistor para las pérdidas por efecto Joule y